Hola amigos, ¿cómo están? Miren, ¿querían Navidad? Sí, llegó la época, tanto que me pedían para hacer cositas para Navidad. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que represente la Navidad esta estrella federal divina o flor de Navidad como muchos la llaman? Miren lo que son, en dos colores, el plateado con blanco, precioso, el rojo con dorado, divino también. Es la época más linda, es la época que nos volcamos a decorar nuestro hogar, también obviamente como salida laboral, volcamos a decorar toda nuestra casa y si es posible hacerlo con nuestras manitos, con crochet, que es lo que tanto nos gusta, pero miren qué belleza. Solo hay que tomarse un tiempito, muy poquito, porque esto es súper fácil de hacer y nos dedicamos a decorar nuestro hogar con estas bellezas. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer ya mismo estas maravillas? Acá tenemos esta flor divina más cerca. Miren lo que es, qué buen tamaño que tiene, divina, hermosa. Como mencionaba, puede ser para la corona, pero puede ser para guirnaldas, puede ser para un centro de mesa, adornos, regalos. Estas flores sin brillo, sin este brillo típico que hemos agregado por las fiestas, por el tema de las fiestas. También se pueden hacer una especie de plantita decorando algún rincón. La verdad que vale la pena hacerla de la forma que quieren. En este caso, como siempre, acá tengo, miren que tengo mis amalfil, pero lo pueden hacer con hilo de algodón, con cashmelon de verano, que quedan muy bien. Siempre hago flores con cashmelon de verano, pero en esta ocasión utilicé estas finitas, tejida doble, un poco de alambre como para darle cuerpo, pero miren qué belleza. Miren lo que es esta flor. Esta es la parte de atrás, cuando la armamos. Acá tengo un alambrecito. Ah, miren lo que es para una novia. ¿Por qué no? Para una novia. Me hizo acordar el ramo de novia. ¿Por qué no? Hay ramos de novia tejidos al crochet, obviamente con otros hilos, pero miren qué belleza. Hermosa. La que vamos a hacer ahora la vamos a hacer con los colores también típicos de Navidad, que sería el rojo y el verde. Pero en blanco, miren, es un sueño. Realmente preciosas. Esta belleza la vamos a dejar por aquí, así les muestro. La muevo con cuidado, pero les digo que está bien sujeta, bien tiene alambres, uno las puede ir doblando los alambrecitos y dándole la forma que uno quiere, eso ya lo vamos a ir viendo. Pero quería mostrarles, por ejemplo, no sé, los colores. Para esta que es en blanco, miren lo que utilicé. Utilicé, obviamente, la Amalfil, que es, ven que finita, finita, la que tejemos siempre aquí en el taller, pero doble, la hice doble. Por eso el tamaño también es bastante grandecito. Y para el centro, para los pistilos, utilicé este verde porque me parecía que era más suave para el centro. Pero a las hojitas le subí el tono de verde y lo hice con este colorcito divino. Todo eso ustedes van, obviamente, como digo siempre, voy a ver si acomodo por ahí. Como digo siempre, ustedes eligen los colores. Y para el centro de esta en blanco utilicé un amarillito muy suave, para que estos pistilos no resalten tanto a mi gusto. En cambio, para la flor en rojo, tengo este amarillo que es un poco más subido y va a quedar fantástico con el rojo y el verde. Bueno, a ver dónde voy a ubicar a esta señorita. Belleza total, a ver si la pongo ahí un poquito más atrás porque voy a necesitar espacio. ¿Con qué aguja la tejí? Con esta de aluminio, que es número 3, de 3 milímetros. Ahí tengo brillito. Tengo gibré que ahora se los voy a mostrar. Número 3. Pero recuerde, no con una aguja más grande. Al contrario, en esta ocasión, como es una flor, busquemos, podría ser un 2,5 también en aluminio. O quizás una número 3,0 si tienen de acero, porque la idea es hacer los puntos bastante ajustaditos. Más allá que le vamos a dar forma con el alambre, igual queremos los puntos en esta ocasión no flojos, ¿sí? Así que bueno, esta va a ser mi agujita. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá tengo los colores para la nueva flor. Miren qué belleza, divino, divino. Ah, les hablaba del gibré. Yo tengo gibré, miren, acá tengo dorado, tornasolado, acá tengo uno plateado que usé para la flor y el verde para las hojas. A los pistilos yo no le agregué, pero
Bien podría ir un poco de este que es blanco, que es como tornasolado, también podría ser, ¿eh? Entonces quedaría divino. Y por acá tengo rojo, que es muy probable, no sé, después voy a decidir si lo hago con rojo o con dorado, porque va a quedar muy bonita la flor. El gibré. ¿Con qué lo pegué? Con esta silicona en frío, que son las siliconas escolares. Pero acá tengo, miren, les voy a mostrar como siempre, yo les muestro. Si ustedes quisieran tejer las hojitas y agregarle un lamé, que podría ser dorado o plateado, en el tejido también podrían dar. Yo en esta ocasión no lo usé, pero ahí estaba para mostrarles y compartir. ¿Qué otra cosita les voy a mostrar? Bueno, acá tengo, miren, alambre forrado. Podría ser en blanco, si tienen. Yo lo forré con las verdes. El alambre verde a la flor blanca, la verdad, no se nota para nada porque lo tenemos que forrar para darle forma a las hojitas o pétalos en todo caso. Si no tienen esto se consiguen en las artísticas, en el cotillón, donde venden estos alambrecitos forrados. Si no tienen o no consiguen estos alambrecitos, que es muy finito, ven, yo acá los tengo cortaditos, porque ahora se los voy a mostrar cómo lo vamos a usar. Es muy, muy maleable, es de los más finitos, no es tan grueso. Tengo este, miren, que es muy probable que ustedes tengan en su casa. Este es un rescate, son los rescates que me hace mi marido, porque yo le encargo siempre. Son estos alambrecitos de cobre, que también se pueden comprar en ferreterías, muy maleable, ven que son finitos. Con esto también podríamos llegar a forrar cada uno de los pétalos y las hojas, y los pistilos, todo lleva alambre. Pero tiene que ser bien, bien finito y maleable. Bueno, el que consigan. Recuerden, ferretería o en el cotillón o en las casas artísticas, donde venden todo para materiales para hacer artesanías. Se llaman acá en la Argentina librerías artísticas. No sé en sus países, en los países distintos a la Argentina, cómo se llamarán. Pinza o alicate para cortar el alambre o alguna tijera vieja que esté en desuso o que usemos para todo terreno, no las que usamos para cortar los hilos. Bueno, para cortar estos alambrecitos que son muy frágiles. La tijera de cortar hilos, eso es seguro. Bueno, creo que no me olvido nada más. Eso es todo y vamos a empezar. Ah, sí, me olvidaba de algo. Algo más era. Esta es una cinta engomada que se usa mucho en floristería. Yo lo uso siempre. Pero si ustedes no tienen, es una cinta hermosa que ya viene engomada. La vamos forrando cada una de las flores. Ya lo usamos en varias ocasiones. Vienen distintos colores. Bueno, hay distintos verdes también. Yo tengo esta, uso esta para forrar un poco, porque también vamos a forrar con lana, pero si no tienen, lo forramos directamente con lana. Y si quieren, pueden comprar papel crepé en color verde, también puede ser, Y si no tienen para papel crepé, lo pueden forrar con servilleta de papel o papel higiénico y luego se puede pintar. Eso se puede hacer también. Tienen todas las opciones para hacer esta belleza, así que ahora sí nos ponemos a trabajar. Esto lo voy a dejar a un ladito y vamos a empezar con los pétalos. Los pétalos son 3 hileras de pétalos, pero son 5 tamaños de pétalos, así que ahí vamos. Y las hojas también son el mismo tamaño que los pétalos grandes. Entonces, ¿qué les podría yo aconsejar si quieren? Ir anotando cada uno de los pétalos los puntos que lleva. Entonces, porque como tienen que hacerlos repetidos, hay que hacer varios de cada. Entonces, lo ideal sería si ustedes quieren, y si no, bueno, van a tener que detener el video. Bueno, vamos a empezar. Como les mencionaba, en rojo, yo voy a hacer con esta lanita, pero lo pueden hacer con hilo de algodón, ya se los dije, o el material que quieran. Recuerden, cuanto más finita es la aguja y el material, este yo lo podría tejer con una número 2,5 también, tranquilamente, porque es bien finito. Más pequeña va a ser la flor. Eso recuerden, la aguja esta es bastante gruesita, entonces sale un lindo tamaño. Pero si ustedes van a tejer con una hebra así de finita, por ejemplo un macramé, y una aguja 1.50, 1.75, podría ser hasta un 2 de acero, entonces la flor va a salir más pequeña. Eso para que lo tengan en cuenta. Siempre lo menciono, pero
siempre es bueno recordarlo también. Bueno, vamos a hacer, miren, me lleno de gibre, estos dos pétalos. ¿Ven? Acá tenemos dos que son pequeños. Ese es el primer pétalo. Recuerden que son 5 más las hojas. Para el más pequeñito vamos a tejer así. 10 cadenas. Ahí. Empiezo a contar 10 cadenitas. Bueno, una vez que tenemos los 10 puntitos de cadena, vamos a tejer así. Saltamos la primera, obviamente, vamos a la segunda y tejemos 2 puntos bajos. Recuerden que vamos a hacer primero una mitad y luego la mitad de abajo, que vamos a repetir exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Por ejemplo, si ustedes quisieran anotar, ponen pétalo número 1, que sería el más pequeño, 10 cadenas, y pueden ir anotando los puntos que lleva, porque luego tienen que hacer otra igual. Bueno, 2 puntos bajos, 2 medias varetas. Este es el más pequeñín. Una vareta, que esto sería el centro, y ahora comienzo a bajar y bajo con los mismos puntos. Entonces eran 2 medias varetas o medio punto alto, que también se llama así, y los 2 puntos bajos. Ya tejí todo el largo de este primer pétalo, ahí. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y comienzo a tejer esto mismo, pero de este lado. De paso me voy a llevar esta hebra un tramo. Entonces comienzo aquí, en el primer punto, 2 puntos bajos, tengo que repetir, 2 medias varetas. Ven que de paso voy envolviendo esa hebrita de inicio. Una vareta, que sería la del medio, y ahora comienza a bajar. Ahí. 2 medios puntos y 2 puntos bajos. Esta hebrita ahora la llevo hacia atrás, pero la voy a cortar. 1 y 2. Bueno, acá tengo la primera parte, me faltaría una hilera más antes de alambrar. En todos los pétalos son 3 hileras y las hojas también. 2 son las que forman el pétalo en sí y la última es la que vamos a utilizar para alambrar. Bueno, acá voy a hacer una cadenita al aire y nuevamente tejo un punto bajo sobre el primero, otro punto bajo. Las medias varetas las tejo igual, 2 medias varetas, entonces tejo una y la segunda. Y donde está la vareta voy a hacer un aumento de vareta, entonces tejo 2 en el mismo punto, 1 y 2. Ahí, ese va a ser el aumento para este pétalo. Ahora comienza a bajar. 2 medias varetas y 2 puntos bajos. Ahí está. Entonces ya hice de este lado las 2 hileritas que forman el pétalo. Ahora tengo que saltar hacia este lado. ¿Cómo vamos a saltar? Voy a tejer una cadenita. En la cadenita de la hilera anterior que tejimos al aire, tejo un punto bajo y una cadenita y reinicia de este lado tejiendo los puntos como los tejimos recién. 2 puntos bajos, 2 medias varetas y el aumento es aquí donde tocaría la vareta. Entonces tejo 2 varetas juntas y comienza a bajar. 2 medias varetas y 2 puntos bajos. Bueno, hasta aquí, ven que como es rojo, el rojo es medio como el negro, así se mezcla un poquito. Acá, en este extremo voy a repetir lo que hice en el otro. Una cadena al aire, tejo un punto bajo
en la cadenita de la hilera anterior y una cadena al aire. Ahora, para tejer el primer punto, porque ahora vamos a hacer el alambrado, aquí vamos a buscar el alambre primero. Entonces tiro un poquito aquí y ahí les muestro cómo quedaría el pétalo más pequeño. Vamos a buscar el alambre y van a medir, miren cómo van a medir, como para calcular más o menos. Agarro un extremo del alambrecito y voy a rodear lo que es la hojita. Tengo que dejarle un cabito, esto es como un poquito largo, lo voy a hacer un poquito más corto. ¿Ven? Tengo que rodear la hojita y calcular un cabito de entre 5 o 6 centímetros aproximadamente para luego alambrar cuando tengamos que hacer la flor. Entonces acá tengo la medida, quizás sea un poco largo, pero no importa. Tengo esta medida, miren lo que voy a hacer. Corto, pero como tengo que hacer 2 de estas, yo les voy a ir diciendo cuántas, 2, entonces ya con esta misma medida que se me piantó el alambrecito, ya corto el segundo pétalo que corresponde. Como los otros son un poquito más grandes, entonces vamos cortando de a poco el alambre. Ya tengo los 2 alambrecitos para los 2 pétalos que son iguales. Entonces, ahora sí, vamos a alambrar. Tengo acá el pequeño trocito de alambre. Voy a dejar ese espacio que yo les mencionaba, que es como para el cabito. Y aquí vamos a forrar. Esperen que se me... Entonces, miren. Pongo por debajo el alambre y dejo el espacio para el cabito. Ahí se ve. Entonces ahora, cuando empiece a tejer todo en punto bajo, pincho el punto, pero el alambre va a ir entre medio. ¿Ven? La aguja fue por debajo del alambre, entre medio de la hebra que voy a tejer y la hoja. Así la envuelvo. Ahí tomo hebra y tejo el punto bajo. Esto se va a mover hasta que acomodemos hasta el final de la hoja, pero no importa. ¿Bien? Ahora paso al lado. El primero ya está, sujetamos el alambre. Ahora vamos punto por punto. Paso la aguja, el alambre siempre va a quedar en el medio, como un sanguchito. Y vamos cerrando con puntitos bajos. ¿Bien? Ahí. Así vamos a hacer todas las hojas. Todos los pétalos. La hoja también, pero la hoja tiene otros puntitos extra. Que eso lo vamos a ver al final. Bueno. Miren, estoy llegando al extremo y voy envolviendo el alambre. Ahora les voy a mostrar por detrás. Llego bien aquí al extremo. Y les voy a mostrar por detrás. ¿Ven cómo queda? Ni se nota el alambre. Y por detrás tampoco. Porque lo fuimos envolviendo. Ahora yo voy a calcular, ahí lo voy a mover un poquito. Más o menos para que las dos puntitas más o menos estén ahí parejas. Pero antes de regresar le vamos a hacer ese pico que tiene cada uno de los pétalos. Entonces, cuando llegamos bien al extremo, esto lo vamos a hacer en todos los pétalos, de la misma forma, por más que sean de distinto tamaño. 1, 2, 3 cadenitas al aire y regreso con 2 puntos bajos. 1 y 2. Voy al mismo punto y tejo un punto bajo. Entonces hice ese extremo que tiene el pétalo tan bonito y continúo envolviendo el alambre. El alambre es súper maleable, medio como que se retoba, se quiere ir para otro lado, pero no lo dejamos. Ahí vamos. Así hasta llegar al final. Les digo que como tienen que hacer unas cuantas, quizás la primera, hasta que le agarren la mano, les cuesta un poco, pero después sale al toque. Miren, acá me detengo. ¿Por qué me detengo? Ahora tengo que cerrar acá el punto. Y para cerrar tengo que ir al primer punto bajo. Ahí. Me va a quedar el alambre por debajo, pero yo lo que tengo que pasar es la hebra por detrás de los alambres y ahí cierro
ahí, con un puntito bajo. Voy a cortar una hebra medianamente larga, ahí unos 15-20 centímetros aproximado. Tiro y esta hebra la dejo ahí. Ahora, antes de empezar a enroscar, porque ahora vamos a enroscar el alambrecito, lo que tenemos que asegurarnos es que la hoja quede bien estiradita ahí, porque si queda como fruncidita y yo empiezo a enroscar, no hay arreglo. Después me va a quedar la hoja horrible. La hoja no, el pétalo. Entonces, primero, ahí emparejan los alambrecitos y estiran, ahí acomodan, que no quede bolsita, que no. Después le damos la forma, porque esto, miren, está súper plano. Una vez que acomodaron, recién ahí comienzan a hacer este trabajito. Enroscan para darle cuerpito a este cabito que queda de la hoja, del pétalo. La tengo con que le digo hoja porque la verdad tiene forma de hoja. Y ahora con esta hebra que dejamos empezamos a enroscar ahí. Bueno, lo van enroscando así y toma cuerpito. Ahí. Cuando vamos llegando acá, le hacemos un nudito, porque si no todo lo que enroscamos, chum, desaparece. 1 o 2 nuditos. Con esto es suficiente porque luego va forrado con la cinta de papel que les mencionaba. Bueno, de estas hojitas tienen que hacer 2. Anoten, la hojita número 1 hacemos 2 pétalos. Luego, cuando vamos a armar la flor, yo les digo cómo vamos a hacer. Ven, ahí presionan el alambre, le dan la formita. Ustedes le van a dar el movimiento que quieran. Pero eso lo vamos a ver después. Miren qué belleza. Porque todavía falta el detalle de si le van a agregar brillo, entonces las necesitamos planas. Las necesitamos planas, si no, vamos. De estas, 2. Vamos por el pétalo número 2. Bueno, el pétalo número 2, recuerden, pétalo número 2, la cadena base es de 12 puntos. Y me quedo tejiendo las 12 cadenitas. Acá vamos a hacer así, tejemos 2 puntos bajos, por eso les mencionaba, si querían lo pueden ir anotando. 2 medias varetas. Van de a poquito, van creciendo en tamaño. 3 varetas. 2 medias varetas, porque comienza a bajar. Ahí. Y 2 puntos bajos. Se me va enroscando porque todavía es chiquitito. Ahí está. Tenemos medio pétalo. Una cadena al aire y repetimos. Igual como hicimos con el pétalo anterior. Se repiten los puntos de este lado. Son 2 puntos bajos, 2 medias varetas, 3 varetas. Yo les voy cantando, como la lotería. 2 medias varetas y 2 puntos bajos. Entonces, son como cuando hacemos las hojitas. Vieron que muchas veces hemos hecho las hojitas más simples. Esto es muy, muy similar. ¿Ven? Ahí. Esta hebrita yo las voy cortando. Porque las vamos llevando. Y ahora vamos a hacer la segunda hilera. Recuerden, cadenita y voy al primer punto bajo. Y tejo un punto bajo. Otro punto bajo. 2 medias varetas corridas aquí. Y nos vamos a encontrar con las varetas, que eran 3. Bueno, a la primera la tejemos solita. Y la del medio le hacemos el aumento. O sea, tejo 2 varetas juntas. Y ahora me tocaría tejer la otra vareta. Ese va a ser el aumento para esta hojita. Solo en el medio aumentamos con 2 varetas. Y ahora comienza a bajar. Baja de la misma forma. 2 medias varetas y 2 puntos bajos. Ahí está. Este es el aumento, recuerden. Porque ahora esto lo tenemos que tejer de este lado. Y para girar en la segunda hilera vamos a repetir
Lo mismo que hicimos con la primera hojita. Recuerden, la segunda hilera, una cadena, un punto bajo en el centro, una cadena y comienza la otra mitad de la hoja, que tenemos que repetir exactamente los mismos puntos. 2 puntos bajos, 2 medias varetas, una vareta, un aumento de vareta, ahí va, una vareta y comienza a bajar 2 medias varetas y los 2 puntos bajos. Ahí está. Cuando llegamos al extremo, una cadena, el punto bajo, una cadena y ahora alambramos. ¿Cómo alambramos? De la misma forma. Ahí les muestro esta, otra vez se lo muestro nada más porque después lo van a alambrar. Todas se alambran de la misma manera. Hacemos lo mismo. Esta hojita es un poquito más, apenas un poquito más grandecita. Y vamos a hacer lo mismo. Envolvemos ahí, juntamos este extremo del alambre. Aproximadamente ahí envolvemos lo que es la hojita y dejamos entre 5 o 6 centímetros como para un cabito. Esto es un aproximado. Bueno, acá yo voy a cortar ahí. Esta medida de alambre es para hacer 3 de estos pétalos. De estos lleva 3. Entonces yo tengo que cortar 3 de estos alambrecitos, ¿sí? Así ya tengo los alambres separados por cada tamaño de pétalo. Entonces, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. No se lo voy a mostrar porque es lo mismo, igual, igual, igual. Dejamos el cabito, envolvemos el primer punto bajo. Ven que acá se me quedó como muy grandecito. No les quiero mostrar porque es exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí abrazamos por abajo, pero por arriba viene la hebra. Y ya envolvimos el primer puntito. Con el primer punto envolvimos el alambre. Y así vamos a ir dando vuelta todo alrededor hasta llegar al extremo. Es lo mismo que hicimos con el pétalo pequeño. Recuerden que cuando llegan al extremo tienen que hacer las 3 cadenitas, volver con 2 puntos bajos y cerrar en el mismo punto con un punto bajo, terminar el pétalo, ¿sí? Eso que vieron en el primer pétalo lo hacemos con todo, ya se los conté y se los recontradije un montón de veces, no los quiero aburrir, pero es repetir. ¿Qué es lo que va a cambiar? El tamaño de pétalo, que ahora vamos con el tercer pétalo. Recuerden, de este pétalo número 2 tienen que hacer 3 pétalos, ¿eh? Bueno, vamos con el tercero. Para el tercer pétalo vamos a tejer una cadena de 16 puntos. ¿Ven cómo de a poquito van creciendo? Entonces, acá me quedo tejiendo 16 cadenitas. Ahora, tengo los 16, vamos a volver 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vieron que todas se tejen de la misma forma, cambia un poquito por el tamaño nada más. Ahora, 2 medias varetas. Si lo tejemos con un hilo bien finito y aguja finito, queda una mini estrella federal o flor de Navidad. Ahí, 5 varetas. Acá en la Argentina la llamamos estrella federal, pero también suelen llamarla flor de Navidad, pero es más conocida como estrella federal. Tenemos árboles medianos y también plantas como enanas con esta flor, quedan preciosas. Tengo las 5 varetas y ahora comienza a bajar, bajamos de la misma manera. 2 medias varetas y los 3 puntos bajos. Una cadena para girar y empezar a tejer la misma cantidad de puntos
y la misma forma del otro lado. Entonces tejemos los 3 puntos bajos, las 2 medias varetas y 5 varetas centrales. Todo esto es para la primera hilera. Bueno, me quedo tejiendo porque esto es repetir exactamente lo mismo. Ahí tengo 3. Para la segunda hilera, que es donde hacemos el aumento, vamos a empezar acá con los 3 puntos bajos. Eso se comienza igual. 2 medias varetas. Y acá vamos a tejer. Teníamos 5 varetas. Bueno, tejo 1, 2. Y la del medio es la que va a llevar el aumento. Entonces tejo 2 varetas en el mismo punto. Recontra fácil. Y acá comienza a bajar 2 varetas. Esperen que se me trabó el hilo. Se me trabó la lana en alguna parte de esta. 2 varetas y comienzan con las dos medias varetas que baja y los 3 puntitos bajos. Bueno, recuerden que ahora tengo que saltar al otro lado. En la segunda hilera, ¿cómo saltábamos? Una cadena, un punto bajo bien en el medio, que es donde hicimos la cadenita anterior, y una cadena. Y ahora comenzamos a hacer todo este trabajo, pero de este lado. ¿Recuerdan? 3 puntos bajos, 2 medias varetas, 2 varetas, el aumento que iría en el medio con con 2 varetas juntas, 2 varetas, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. Así que me quedo tejiendo porque es lo mismo que vieron aquí. Acá di toda la vuelta y ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Medimos el alambre y alambramos, ¿sí? Como les mencionaba. Así que esto se repite, me quedo alambrando. Acá ya lo alambré, lo enrosqué, ven cómo queda planito. Bueno, y acá les muestro. Todavía falta. No se emocionen todavía. Todavía no falta. Bueno, estos dos van a ir para la primera hilera de nuestra maravillosa flor. Y acá tenemos uno de los tamaños para la segunda hilera. Ahora vamos a hacer el segundo tamaño para la segunda hilera. O sea que este sería el pétalo número 3. ¿Ven cómo quedan alambradas? Son todas iguales. El piquito se lo hacemos a todas igual. Lo forramos igual. Lo que va cambiando es el tamaño, como verán. Bueno, vamos con el cuarto pétalo. Pétalo número 4. Vamos a tejer 19 cadenitas. Bueno, ¿cómo vamos a distribuir los puntos aquí? Vamos a tejer 3 puntos bajos. Ahí. 3. Ahora tejemos 3 medias varetas. Ahí, vamos despacito. Tengo las 3. Y ahora vamos a tejer 2 varetas corridas, ¿no? Una y la otra al lado. Ahí va subiendo de a poquito. Ahora vamos a tejer 2 varetas dobles. Entonces tomo doble lazada. Acá voy a tejer una. Ahí. Vamos tranqui. Y acá tejo la segunda. Ahí está. ¿Ven? Ahora comienza a bajar 2 varetas. Recuerden que esto mismo tenemos que hacer del otro lado. Ahí. 3 medias varetas. 2 y 3. Vamos. Y 3 puntos bajos. Y 3. Esta ya es bastante más larguita. Ahí está. Bueno, ahora cadenita. Ven que se repite siempre con uno y otro pétalo. Se repite exactamente el mismo movimiento. Varía en el centro
por lo general, porque es donde hacemos los aumentos. Acá estoy repitiendo el mismo movimiento que hice recién. Ahí vamos. Bueno, voy por las varetas, que son 2. Y acá se suman las 2 varetas dobles, porque este pétalo ya es bastante grandecito. Ahí va una, la segunda, y comienzan ahora las varetas comunes. Así me quedo tejiendo. Bueno, acá estoy girando. Recuerden que hay que hacer la cadenita. Y comenzamos. En los puntos bajos los tejemos igual. Tejemos 3 puntos bajos. En la media vareta también. Tejemos las 3 medias varetas. Ahí va. Y acá, donde están las 2 varetas, vamos a tejer en la primera un aumento. O sea que tejo 2 varetas juntas. Y en la segunda varetita una vareta sola. Ahí está. El aumento va a estar aquí y en el otro extremo. Miren. Ahora vienen las 2 medias varetas, las 2 varetas dobles. Bien larguitas. Una, al lado va la otra. Y bajo con una vareta común. Ahí está. Y ahora me tocaría el otro aumento. ¿Ven? Como hicimos acá, lo tenemos que hacer de este lado. Acá van 2 varetas juntas, porque es el aumento. Y comienza a bajar de la misma forma. 3 medias varetas. Miren que se me enganchó de nuevo. Se me ve enganchada la lana de nuevo. Bueno, y vamos por las 3 medias varetas. Acá me falta una. Y los 3 puntitos bajos. Listo. Terminamos el largo de este pétalo, que es el número 4. Bueno, ahora tengo que hacer la otra mitad. Recuerden, acá va cadenita, punto bajo, cadenita y se reinicia. Esta hilera que es la que lleva el aumento. Me quedo tejiendo. Acá están mis queridísimos amigos. Ahora estamos listos para alambrar. Recuerden, doblan el alambre, calculan un espacio para lo que sería el cabito y lo hacen con el piquito aquí, como todos los pétalos. De estas tienen que tejer 3. Este es el pétalo número 4, tejen 3 pétalos. Bueno, acá la tengo alambradita, y de estas tengo 3. Pasamos al pétalo más grande, que de esas tenemos que hacer 5. Entonces, vamos al más grande. Para el pétalo más grande es el pétalo número 5 y tenemos que tejer 5 pétalos. Entonces, cargamos 22 cadenitas. Acá tejemos 3 puntos bajos. Es el último. Les prometo que es el último tamaño. 2 medias varetas. Pero qué lindo es hacer flores. Quedan hermosas, hermosas. Vamos a tejer 4 varetas. 3 y acá estoy tejiendo la número 4. Ahí va subiendo de a poquito. Ahora vamos a tejer varetas dobles. Vamos a tejer 3 varetas dobles, corridas. En la primera hilera no se hace aumento, en ninguno de los pétalos. Recién en la segunda hilera hacemos un poquito de aumento, nada más, tampoco lleva tanto, entre pétalo y pétalo. Bueno, hice estas 3 larguiruchas ahí, las 3, y ahora comienza a bajar. Bajamos con las 4 varetas. Ahí voy. Con amor y cariño, despacito, tranqui. 3, tengo la cuarta. Los 2 medios puntos. O media vareta, porque muchos le dicen medio punto al punto bajo. Yo el punto bajo para mí es punto bajo.
son formas de llamar a los puntos, ¿no? Estas serían 2 medias varetas y me quedarían los 3 puntos bajos. Bien. Hicimos el largo total de este pétalo y ahora lo voy a repetir del otro lado. Recuerden, cadenita y giramos. También lleven esta colita de inicio para que luego no la tengan que estar escondiendo con aguja y eso. Evitamos un paso menos, es un paso menos, ya que les hice tejer 800.000 pétalos más o menos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que pasarla bien, disfrutar, como digo siempre, disfrutemos del trabajo que estamos haciendo. Ahí está. Bueno, me quedo tejiendo a dar todo el largo porque es repetir exactamente lo mismo. Ya llegué a las larguiruchas, así que hago 3 varetas dobles. Me quedo tejiendo y ya les cuento cómo hacemos el aumento. Acá comienzo la hilera del aumento, tejemos los 3 puntos bajos, las 2 medias varetas, y ahora vamos a hacer un aumento en estas, eran 4 varetas, bueno, voy a tejer 3, 1, 2 y 3, y el aumento lo hago aquí, en la número 4. ¿Recuerdan que eran 4 varetas en la hilera anterior? Bueno, ahí hago el aumento. Ahora tejo una vareta doble, recuerdan que en la hilera anterior eran 3. En la vareta doble del medio tejo el aumento con vareta doble, o sea que tejo 2 en un solo espacio. Ahí va el segundo aumento. Y ahora comienza a bajar una vareta doble. Acá venía el aumento de vareta común, o sea que tejo 2. Ahí, y acá tejo la segunda. Y ahora tejo las 3 restantes, que son varetas, que vamos bajando de a poquito. Las 2 medias varetas. Y los 3 puntos bajos. Llego al extremo, cadena, acá punto bajo, cadena y repito el mismo aumento que hicimos en el otro lateral. Me quedo tejiendo hasta llegar al final de esta hojita, de este pétalo. Bueno, acá tengo los 5 petalitos que son los más grandes. Bueno, ahora vamos a pasar a las hojas. Las hojas se tejen exactamente igual, solo que el alambrado lo vamos a hacer diferente porque las hojitas llevan una especie de piquito en los lados, entonces eso lo vamos a hacer ahora. Pero vamos a tejer igual que este pétalo sin el alambrado, así que yo voy a traer mi trabajito que ya lo tengo adelantado para mostrarles. Entonces recordamos, acá tengo todos. Vamos a recordar los tamaños de esta flor maravillosa. De estos pequeñitos, que es el número 1, tejemos 2. De este petalito, que sería el número 2, tejemos 3. De este, que sería el pétalo número 3, tejemos 2. Este, que es el número 4, tejemos 3. Y este, que es el número 5, tejemos 5. Todos se terminan de la misma forma y con el piquito, el alambre, todo igual. Y la hoja, volvemos a la hoja, tejemos igual que hicimos este pétalo, pero sin el alambrado. Y acá la tengo. Es exactamente igual al otro pétalo. Pero ahora lo vamos a alambrar, que tengo por ahí mi alambre. Acá tengo el alambrecito, ¿ven? Yo más o menos calculé, igual que con los pétalos. Ahí dejé un cabito medianamente larguito y vamos a hacer así, miren, para alambrar. El método es el mismo, solo que acá lleva unos puntitos de más para hacer esa especie de piquitos. Acá voy a dejar un cabito
y comienzo a tejer el primer punto bajo y envolver. Voy a tejer aproximadamente, puede ser entre 10, 9 puntos. Acá tengo 2, 3, 4. El alambre es largo, entonces medio como que se me enreda un poquito ahí, pero ya lo vamos a dominar. Tengo 1, 2, 3, 4 y sigo envolviendo. 5, 6. Tengo que llegar antes de la mitad. 7, 8, 9 puntos. Pueden ser 9, pueden ser 10, porque lleva 2 piquitos. Este alambre se me va para todos lados. Lleva un pico acá y uno ahí, y obviamente el del extremo. Entonces, miren cómo vamos a hacer esta especie de piquito que llevan para que se diferencie. Para no hacer la hoja lisa, a mí me gusta darle esta formita. Vamos a hacer, tomo la lazada y en el punto que sigue voy a tejer una vareta, otra vareta en el mismo espacio. Ahí. Ven que va de menor a mayor. Acá voy a hacer un picot con 2 cadenitas. Lo cierro en la vareta y aquí en el punto que sigue tejo un punto bajo. ¿Ven cómo queda ahí? Queda como un piquito. Entonces, acá voy a tejer entre 5, 6 puntitos bajos. Tengo 3 y sigo envolviendo el alambre. 4, 5 y otra vez repito este movimiento. Voy a hacer uno más, 6. Así me llego casi hasta el borde. Ahí. 6, 7. Ustedes van a ver, incluso lo pueden hacer diferente en cada hoja para que quede distinto. Va de nuevo. Tomo la lazada, en el punto que viene tejo una vareta, lazada, tejo otra vareta en el mismo espacio, hago un picot con 2 cadenitas, lo cierro con un punto bajo y vuelvo o aquí mismo donde están las varetas o al lado y tejo un punto bajo. ¿Ven? Miren el efecto que le da, qué bonito que queda. Ahora sí, llego hasta el extremo de la hoja. ¿Ven? Porque les decía, es igual al pétalo, pero solo que en esta parte del alambrado, estoy acomodando el alambre, es donde hacemos estos piquitos. Y del otro lado los vamos a hacer al revés a los piquitos, así que a prestar atención. Acá estoy llegando al extremo, me faltaría un punto más. Acá voy a hacer igual que hice con los pétalos. Estoy acomodando el alambre. Tejo las 3 cadenitas y vuelvo con 2 puntos bajos. Cierro en el mismo espacio con un punto bajo. Y ahora vamos a hacer los piquitos de este lado, pero los vamos a hacer al revés de lo que hicimos acá. Acá empezamos con varetas y bajamos con punto bajo. Acá vamos a hacer al revés, miren. Voy a bajar un poco mientras voy envolviendo el alambre. Ahí. El piquito lo puedo hacer parejo con este o lo puedo hacer o más arriba o más abajo, que también queda bonito, para que no quede tan igual, pero ustedes verán cómo, si les gusta o no. Entonces acá lo voy a hacer. Miren cómo voy a hacer. Este es el último punto bajo que decidí que acá comienza mi piquito. Acá voy a hacer el picot en el punto bajo con las 2 cadenitas, igual que hicimos recién. Y ahora voy a tejer en el mismo punto una vareta, me voy al punto de al lado, tejo otra vareta y en el próximo un punto bajo. Entonces así yo logro hacer el piquito también que apunte hacia arriba, pero al revés. Empieza de menor a mayor y vuelve a bajar. Acá empieza de menor a mayor
y baja, pero el pico queda apuntando hacia adelante. Si yo lo hiciera igual que este, me va a apuntar hacia abajo el piquito y no es la idea. Por eso acá lo hacemos al revés y ahora vamos a hacer el otro. Vamos forrando con el alambre, nos vamos moviendo con los puntitos bajos. Ahí. Acá. Este es el punto bajo donde yo voy a empezar el piquito. Acá hago el picot en el punto bajo y tejo las dos varetas, una acá en el mismo espacio y la otra al lado, o puedo tejer las dos aquí al lado también, ahí. Y ahora voy a bajar esas dos varetas acá directamente con un punto bajo. Entonces se vuelve a formar el piquito, ¿ven? Y continúo así hasta llegar al final. ¿Ven? Vamos envolviendo el alambre como hicimos con el primer pétalo y con el resto. Pero yo les mostré en el primer pétalo cómo lo alambramos. Ahí estoy llegando a los últimos puntos que me quedan. Recuerden, paso el alambre, la lana o el hilado que estén tejiendo por debajo del alambre. Voy a buscar el primer punto y tejo un punto bajo. Voy a hacer una cadenita ahí para cortar. Cortamos la hebra, igual que hicimos con los pétalos. Igual. Y acá también. Dejo los dos alambrecitos derechitos y acomodo para que no me quede como fruncido ahí. ¿Ven? Estiro para que no me quede fruncida la hoja. Y la dejo derechita porque después le voy a dar la forma. ¿Ven cómo le quedan los piquitos? Recuerden, acá hacemos las dos varetas, picot y bajamos con un punto bajo. Dos varetas, picot, bajamos con un punto bajo. Y acá al revés. Acá es punto bajo, picot, dos varetas y bajamos con el punto bajo. Acá igual, punto bajo, picot de dos cadenitas, dos varetas y bajamos. Entonces todos los piquitos de la hoja apuntan hacia arriba o hacia abajo, depende como uno lo vea. Bueno, ahora sí, acá enrosco y luego enrosco con la lanita como hicimos con los pétalos, igual. Entonces al enroscarle el alambrecito queda doble y a enroscar la lana le damos un poco de cuerpo para luego cuando lo alambramos le podamos dar la forma que uno quiera. Recuerden que después esto va forrado con la cinta. Ahí está, hago un nudito, puedo seguir forrando un poquito más, que me permita hacer un nudo a la lana para que no se desenrosque, porque si no nos quedaría desnudito el alambre. Bueno, de estas hojas yo hice 3 por cada flor. Podrían llegar a ser 5 si quisieran. Traten de no hacer pares, porque las flores cuando le hacemos pétalos o hojas sin par queda mucho más bonito. Acá tengo las otras 2. Con estas 3 va a ser suficiente para mi arreglo, para mi flor. Ahora vamos a hacer los pistilos, que es muy simple. Acá tengo unos trocitos de alambre que los voy a ir a buscar. Tienen que ser cortitos. Ahí está. Estos cortitos. No tan largos. Estos me quedaron ahí ya cortaditos, así que voy a aprovechar y los voy a utilizar. ¿Cuántos pistilos? También pueden ser 7, pueden ser 9. El alambrecito este mide un aproximado de 15 centímetros, 13, 14, no menos, porque luego vamos a necesitar dónde sostenerlos. Entonces, a ver, acá tengo un metro. Estaba buscando un metro, algo para medirles, para que ustedes vean más o menos. Acá tenía un metro, un aproximado. A ver, vamos a medir este que es el más cortito, que creo que es el ideal. Si mi vista no me engaña, sí, 15 centímetros. Más o menos uno va calculando, ya son muchos años. 15 centímetros. Lo vamos a doblar a la mitad. Estos por ahí son un poquito más largos, pero no importa, como ya están cortados, los voy a aprovechar.
Entonces les mencionaba, pueden ser 7, pueden ser 9. Y acá viene el turno de este amarillo tan bonito, que es bastante fuerte. Esperen que estoy buscando las 2 hebras, porque vieron que yo, manía loca de usar las hebras dobles. Vamos a usarlos con este amarillo fuerte y rojo, y verde luego la cinta. Entonces, lo doblamos a la mitad y más o menos ahí, a la mitad también, ahí voy a empezar a enroscar esta lanita amarilla, miren, bien pegadito, cosa que no veamos el alambre. Y voy enroscando ahí, casi hasta llegar al extremo. Ahora lo doblo nuevamente, pero miren, ahí, ven que ahora se los voy a mostrar. Ven que todavía acá tengo el cabito, yo lo doblé ahí. Una vez que doblé ese extremo, sigo enroscando hasta llegar arriba, ahí al bordecito, y acá le voy a dar unas cuantas vueltitas porque estoy buscando formar como una especie de botoncito. Ahí. Y ahora comienzo a bajar. ¿Ven? Voy envolviendo hasta llegar más o menos ahí donde doblé el alambrecito. Corto y voy a hacer un nudito para que esto no se me desarme. Luego igual le voy a poner un poco de silicona. Esta es la primera parte de este pimpollito, no, de este pistilo. Voy a cortar un poco esto para que no me moleste. Y ahora viene el turno del rojo. Ahí. Y hacemos casi lo mismo. Miren, empezamos acá abajo y empezamos a enroscar. No tan cerrado porque la idea es llegar hasta aquí arriba. Cuando llego acá arriba al botoncito, le doy unas cuantas vueltitas y ahora sí comienzo a bajar, pero tapo esa parte amarilla que no se note. Ahí. Hasta aquí hago lo mismo. Corto, hago un nudito para que esto no se desarme. Y ahora sí voy a usar la cinta de engomada o cinta de papel o papel crepé o algún papel pintado o lo que tengan para forrar. Entonces, acá voy a dejar, miren, un trocito pequeño del rojo, el amarillo obviamente queda todo, y comienzo a forrar hacia abajo, envolviendo todo, el resto de lanitas que queda y el alambrecito, hasta abajo de todo. Bueno, estos son los pistilos. Acá, como esto está enroscado, yo le puse un poquito de silicona. Si ustedes lo desean y quieren brillito aquí en el pistilo, también le pueden poner, no sé, ese que es como tornasolado, que es blanco, pero tiene como tornasolado el chibré, que ahí se los voy a traer para mostrarles. Si quisieran, le pueden poner ahí en la puntita para decorar luego el centro de la flor, si ustedes quieren. Bueno, de estos se preparan unos cuantos bichitos. Miren, acá los tengo a todos. ¿Ven? Ya todos tienen esa cola para que no se vaya a desenroscar. ¿Ven? Si quieren hacer también alguno todo verde, lo pueden hacer, como que todavía no se terminan de abrir. Bueno, miren qué bonitos que quedan. Bueno, lo voy a dejar por ahí y vamos a comenzar a ponerle el chibré a las hojitas y a los pétalos. Ya se los muestro. Bueno, acá tengo un papelito para ir recuperando el chibré y la silicona. Si ustedes lo desean, le ponen este chibré. Si no quieren con brillo, obviamente va sin brillo. A mí porque llegan las fiestas y bueno, me enloquezco, pongo todo brillo, me encanta. Miren, solamente al borde. Yo le voy a poner silicona solamente al borde y apenas una liñita ahí en el medio. Esto para las hojas, para las hojitas. Tengo este chibré, el otro tiene como unos caladitos para, yo le digo salero, pero este no. Así que ahí simplemente voy a ir tirando un poquito. Puede ser cola vinílica también. Recuerden que la cola vinílica tarda más en secar, pero podría ser. La cola escolar, la que usan los chicos para la escuela. Bueno, esto parece mucho, pero ahora cuando yo lo gire, ahí lo golpeteo y queda así. Así como me gusta a mí, con mucho brillo. Bueno, así me quedo haciendo las 3 hojitas y que se vayan secando. Acá
Acá vamos a comenzar con el armado. Miren, acá tengo todos estos divinos, parecen piojitos, todos juntitos. Ahí. Acá tengo la primer tanda de pétalos. Tengo los 2 pequeñines y las 3 que le siguen en tamaño. Acá tengo lana, que con esto vamos a ir atando, y también luego vamos a usar la cinta. Pero por ahora vamos a atar con lana, hilo, el material con el que ustedes estén tejiendo las hojitas, o haciendo el trabajo para la flor que hayan elegido, el hilado que ustedes quieran. Bueno, acá vamos. Los vamos a poner parejitos, pero tienen movimiento, miren, ¿ven? Ahí, no los quiero a todo recto, todo no uniforme, nada, y menos cuando se trata de florcitas. Pero sí los tengo que tener a todos sujetos, que no se vaya a escapar ninguno. Entonces, acá, vamos a empezar a apretar, miren, ajustar muy fuerte, unas cuantas vueltas. Yo tengo el ovillo acá, así que voy a tratar de hacer un nudo con ovillo. Por lo general, cuando hacemos este tipo de flores, se usan los hilitos, los ovillitos pequeños de hilo de coser. Ahí. Ajusto y sigo. ¿Ven? Ahí. Y voy a hacer otro nudo. Yo muevo con mi super ovillito acá, pero no importa, le hago nudito. Cosa que queden bien sujetos, bien apretados. Ahora, van a venir estos 2 pequeños, los 2 pétalos. Estos ya tienen el brillo. ¿Qué le van a hacer a los petalitos? El alambre, donde aquí está en el extremo, ustedes lo van a apretar. Que quede con más punta. Ahí, ¿ven? Luego le van a dar el movimiento. Ahora todavía tengo el chibré medio fresco, les digo, porque nos fuimos a las corridas. Pero, y acá le voy a dar un poco de formita, porque los primeros pétalos es como que recién están abriendo y están naciendo. Lo voy a pegar aquí. A pegar en el sentido de apoyar, ¿no? No lo pegamos. Y empezamos a enroscar. Le damos 2, 3 vueltitas bien apretado. Y al otro igual. Esta presión que le hacemos lo podemos hacer después, una vez que está la flor, porque la vamos a seguir moviendo para acomodarla a como uno quiere. Acá así enfrentaditos. O casi, ahí al ladito puede ser también. ¿Ven? Yo se los voy a mostrar de frente, porque ahora vamos a incorporar los otros 3. Cada hilera de pétalos es de 5. Por lo menos a mí me gusta con 5. Y ustedes saben que estos son trabajos muy particulares. Cada uno tiene un gusto diferente. Entonces lo van a armar con diferentes formas. Quizás se pueda llegar a ver con 4 pétalos, con 3. Bueno, todo depende de quién lo vaya a hacer. Acá en el medio voy a colocar una de estas 3, siempre a la misma altura, porque esta es la primera hilera. Entonces las mantengo 2 o 3 vueltitas, pero bien apretadas. Acá voy a colocar la otra, miren ahí. Con paciencia vamos atando todas. Tienen que estar a la misma altura porque esta es la primera hilera. Luego van a ir bajando. Voy apretando mucho. Cada tanto, si se acuerdan, le dan ahí un nudito. Yo tengo encima mi ovillo que se me está desarmando, pero no importa. Y ahora voy a agregar el tercero. No los estoy presionando ni aquí, se lo voy a dar después al movimiento. El tercero tengo que cubrir este sector. Miren que ahí quedó como peladito. Ahí está. Esta sería mi primer hilera de pétalos. Hay gente que los hace todos iguales, podrían haber hecho 5 pétalos iguales, pero bueno, cada uno, como les mencionaba, con el gusto que uno quiera tener para cada proyecto que hagamos. Entonces yo tengo 2 que están nacientes y estas 3 ya están como un poquito más grandes. Ahora viene el turno de las otras, del pétalo 3 y 4. Entonces, del 4 yo les había mencionado, teníamos 3 y del pétalo 3 teníamos 2. Ven que son una pequeña diferencia. Y acá vamos a hacer lo mismo y los vamos a ir acomodando. No suelto acá la hebrita esta porque no quiero que se me escape. Acá también vamos a ir acomodando
estos 5 pétalos. Ya quedan un espacio apenitas más abajo, apenas. Muy, muy poco, miren, nada casi. ¿Ven? Debe haber medio centímetro hacia abajo. Unas cuantas vueltas. Voy a ubicar el otro. A ver dónde lo pongo. Que estos son los más pequeños, son los dos más pequeños. Lo puedo poner ahí. Siempre vamos como intercalando, que no quede una tras de la otra pegada. Vamos a tratar, nunca vamos a llegar a formar lo que la naturaleza maravillosa nos brinda, pero vamos a imitar, y mucho menos con dorado. Mucho menos con dorado. Y así vamos a ir repartiendo. Acá voy a poner la otra, porque el tamaño de las hojas nos van a ir escalonando estas hileritas de pétalos. Cada vez son más largas y ahora me quedarían estas dos. Entonces una la voy a ubicar aquí, ahí, y sigo enroscando. Aprieto mucho. Pueden ir haciendo nuditos. Pueden ir haciendo nuditos también. Y la otra la voy a poner aquí. Sí, ahí me gusta. Ahí la voy a poner. Porque recuerden que me faltan 5 pétalos todavía, los más grandes. Y también recuerden que como esto todo tiene alambre, nosotros después las podemos mover. Si algo no nos convence, la movemos y con el alambrecito le damos la forma. Sí, ahí está. Ahí la voy a dejar. Bueno, presiono. Si pueden, ahora los pétalos son muy largos. Bueno, voy a tratar de hacer otro nudito. Tengo todo el alambrerío abajo. Miren, ven cómo va quedando. Acá se van uniendo. Entonces esto me está haciendo el manguito. Y acá de a poquito, ven que ahí por dentro se nota el verde que hemos estado bajando a medida que agregamos los pétalos. Y se ve verde. Ahí vamos, presionamos. Y ahora le toca el turno a las más grandes. Acá son 5 iguales. Entonces solo es acomodar. Después vamos a abrirla, después cuando ya esté toda atadita y la vamos acomodando. Pues recuerden, tenemos todavía estos 5 pétalos. Yo presiono cada vez que enrosco. Acá puse uno, acá voy a poner el otro como enfrentado y presiono. Tómense el tiempo, esta parte es muy importante, así que tómense en el tiempito para ir acomodando. Acá voy a poner la otra. Acá tenemos 1, 2, 3. Ahí. Y voy presionando. Voy a ver si puedo hacer un nudo. A ver cómo acomodo la otra. Y aquí. Un poquito más baja. Vuelvo a mirar, la otra después la voy a poner acá. Sí. Bien, despacito, con paciencia y vamos a lograr una maravillosa flor. Y les mencionaba, a ver cómo quedó. Sí. Si ustedes quieren agregar algún otro pétalo, lo pueden hacer. Ahí. Ahí. Sí, ahí me gustó. Entonces ato el último pétalo. Me estoy pinchando un poquito las manos. Estoy apretando mucho, mucho en la lanita esta. Ese otro nudo. Bueno. Ahora van a venir las hojas. Entonces, antes de colocar la hoja, voy a forrar bien esta parte de abajo, ¿ven? Quiero cubrir un buen sector con verde. Subo y bajo. Ahí vuelvo a subir. Y ahora voy a salpicar con 3 hojitas. Yo preparé 3, solo 3, pero como les dije antes, si ustedes quieren pueden agregar más. Entonces voy a ver, una va a ir ahí. Y hago lo mismo, sigo enroscando y presiono, mucho presiono para que esto no quede flojo. Ahí las miro de frente, luego acomodo. Vamos a repartir la otra de este lado. Miren qué maravilla, no. Qué emoción cuando vamos haciendo un trabajo
Esto lo puedo enroscar un poquito porque me estaba pinchando con esos alambrecitos. Qué emoción cuando vamos trabajando y bueno, nos vamos maravillando con lo que nuestras manitas están haciendo. Y la otra la voy a colocar de este lado. Ahí me gusta. Recuerden que sí, después las pueden ir modificando porque está todo alambrado. Bueno, ahora sí me voy a ir hasta abajo de todo forrando. Ahí. ¿Ven cómo se hizo? Una especie de conito. Bueno, hasta abajo de todo puedo bajar así unas cuantas vueltas, así sujeto todos los alambres, pero vuelvo a subir y comienzo a forrar nuevamente. Lo voy a forrar bien pegadita a la hebra, bien pegadita hasta abajo de todo y luego con cinta. Así que me quedo haciendo esto que lleva su tiempito. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Miren qué trabajo maravilloso pueden hacer. ¿Bien? Preparan primero todos los pétalos, de a poquito con o sin brillo lo pueden hacer. Acá aprietan un poquito el alambrecito, como les mencionaba, ustedes le van a dar la formita y lo doblan para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, porque esto nos permite manejar el movimiento de las flores, de las hojas. Miren qué belleza. Bueno, con el color que ustedes quieran. También he descubierto, como con los narcisos, que hay muchos colores de esta estrella federal o flor de Navidad. Hay unos colores que son increíbles, todos muy bellos, todos bellos, todo lindo. Pero bueno, en esta ocasión nos dedicamos a hacer algo para Navidad, para las amigas, especialmente las que me venían pidiendo, por favor, algo de Navidad. Acá estamos llegando y llegamos con todo, Querían algo de Navidad, esta es fundamental, recuerden. Así sola, para la corona que ponemos en la puerta, las boas esas con brillo que quedan divinas también, hacemos unas guirnaldas. Para el árbol de Navidad en la punta también podría ser, o si tienen un árbol grande, decoran con un par de estas florcitas, les digo que ya tienen un montón. Un centro de mesa, donde ustedes quieran, pero vale la pena, es un trabajo precioso, lleva un poquito de tiempo, pero súper fácil. Así que espero que les haya gustado, con muchísimo amor, muchísimo cariño. Para mí la época de Navidad es la época más linda, es la que disfruto un montón, es muy especial para mí, así que disfruto hacer estos trabajos también. Espero que les guste, les dejo un beso enorme y muchísimas gracias por todo el cariño que nos dejan. Acá está, ¿ven? Esta es la parte de atrás. Besitos, nos vemos, gracias.